tema de hoy es ¿y mi papá? Cuando hermana Anita me dijo, mire, vamos a hablar del Día del Padre y el tema se va a llamar ¿y mi papá? ¡Wow! Bueno, pregunta muy difícil de responder. Pregunta sumamente difícil de responder porque puede ser muy sencilla de responder o puede ser muy difícil de responder. Puede ser muy fácil de responder cuando el entorno en donde nos desenvolvemos es un entorno bonito, hay cordialidad, hay amor, hay paz. Está papi, está mami, están los hermanos. Bueno, entonces responder a esa pregunta es muy fácil. ¿Y papá? Bueno, pues está trabajando, está viendo tele, está viendo un partido, se fue a la iglesia o se fue de viaje. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando hay otro entorno y hay otra situación en la casa? ¿Qué pasa cuando papá no está? Papá no está porque nunca ha estado. Papá no está porque decidió abandonarnos. O papá no está porque pasó a la presencia del Señor, falleció. Entonces, los escenarios son muy difíciles. Quiero hacer una pausa y les quiero hoy compartir esta palabra de Dios. Y vamos a aprender a la luz de la palabra cómo responder a esa pregunta ¿y papá? Les voy a hablar como hijo, les voy a hablar como hermano de dos mujeres. Primero les voy a hablar como hijo. Hijo de una madre de 72 años, a quien amo con todo mi corazón y a quien cariñosamente le digo viejita cascarrabias, porque me sigue regañando por teléfono y todo, pero me sigue regañando. Les voy a hablar como hermano de dos mujeres, dos psicólogas, imagínense ustedes, me psicoanalizan a cada rato lo que digo, etc. Les voy a hablar como esposo. Soy esposo de una gran mujer, una hija de Dios. Soy esposo de Noemí Reyes, a quien le mando un saludo, que me está viendo. Y les voy a hablar como papá. Papá de dos hijos, Alejandrito, que parece tiburón, solo en el agua le gusta estar. Y papá de Andreita Abigail, 4 años, me como a besos esa niña. Les voy a hablar entonces como hijo, como hermano, como esposo y como papá. Muy bien. Hablando de dos escenarios, un escenario de todos cordialidad, donde está papá, donde está mamá, donde hay un núcleo, fácil de responder la pregunta. El otro escenario, no está papá, falta por cualquier situación. Entonces, veamos el concepto de papá. Hay un concepto de papá, o hay cualidades que debe de tener un papá, y si en un escenario ad hoc, un escenario bueno, donde todo es paz y amor, alegría y un papá temeroso de Dios, a eso le sumamos las cualidades de un padre. Les voy a poner algunos ejemplos, aunque existen muchos, pero cuando hay un padre tierno, amoroso, cariñoso y amable, cuando hay un papá que es ejemplo de respeto y paciencia, cuando hay un padre trabajador y proveedor de la casa, cuando hay un padre que es buen consejero, cuando hay un papá que es un buen confidente y sobre todo temeroso de Dios, en un escenario donde todo está bien y con un papá con estas cualidades, la pregunta ¿y mi papá? Es muy fácil de responder. Pero veamos otro escenario. ¿Qué pasa cuando papá no está? Cuando decidió alejarse, cuando decidió irse, cuando no fue responsable con la paternidad, cuando decidió alejarse, decidió romper la relación con su esposa, decidió romper la relación con sus hijos, se torna otro escenario. Cuando no tiene todo el listado de cualidades que hace un momento enumeramos,
cuando carece de una o varias de esas cualidades, y además de eso, le suman cosas negativas como un vicio, alcoholismo, drogadicción, pornografía, qué sé yo, varios tipos de vicios. Además de eso, padres abusadores que maltratan a sus esposas y a sus hijas, que tienen otra familia, que no son trabajadores ni proveedores, ya lo dije, y no temen a Dios. La respuesta se vuelve difícil de responder. Vean ustedes los escenarios y analicen qué tipo de papá soy, o qué tipo de papá tengo, o qué tipo de esposo tengo, o qué tipo de esposo escogí. Y el escenario, los invito a que evalúen también el escenario. ¿Cómo es el escenario donde vivo actualmente? ¿Cuál es el escenario de mi hogar, acá donde estoy, en su sala, en su casita, en su apartamento, qué sé yo? ¿Cuál es el escenario donde estoy viviendo y qué tipo de papá tengo? Si tienes la bendición de tener un papá con estas cualidades, gloria a Dios. Ámalo, cuídalo, respétalo, hónralo. Pero si no está y le hacen falta cualidades, pues yo te invito a que te quedes y que a la luz de la palabra aprendamos a responder la pregunta: ¿y mi papá? Muy bien. Quiero que por favor, si tienes una Biblia, la abras en el Salmo 27:10. En el Salmo 27, capítulo 10, en la traducción Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Lo voy a leer otra vez, aunque creo que sale ahí en su pantalla. Dice Salmo 27:10, Nueva Versión Internacional: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y quiero que también, por favor, lea usted y vea el Salmo 68, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia que usted tenga ahí disponible. Dice la palabra, hablando de Dios, escuche: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Cuando nos hacemos la pregunta: ¿y papá? La respuesta, de acuerdo a los escenarios y a los tipos de papás, puede ser muy fácil o muy difícil. Pero pensemos en el peor de los escenarios y en el peor de los casos de un papá que no tiene las cualidades de un buen papá. Se torna súper difícil responder esa pregunta. Y papá, le podemos poner cualquier calificativo desagradable a la respuesta. No me hables de él, saber que se muera, se murió. Le podemos poner un montón de calificativos a esa respuesta. No me hables de él, no quiero saber cualquier cosa. Es obvio, porque tal vez hemos pasado procesos que nos han marcado nuestra vida. Entonces la respuesta: y mi papá, uno no responde nada bueno. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver lo que yo le llamo la evolución de la respuesta. La evolución de la respuesta tiene que ver con la forma en que yo respondo ahorita por lo que me hicieron, por la falta de perdón, por todo lo que quieran. Entonces mi respuesta obviamente no va a ser nada bueno. Pero la evolución de la respuesta a la luz de la palabra va a hacer que al final la respuesta sea más blanda y sea con amor, con relación a nuestro papá, aun cuando no haya tenido las cualidades de un buen papá y aun cuando el entorno no haya sido un entorno ideal para donde yo haya crecido de niño, adolescente y joven. Muy bien,
Voy a iniciar hablándoles como hijo. Y cuando estaba preparando el tema, yo decía, ¿cómo Dios ha obrado en mi vida para poder hablar con toda libertad acerca de ese tema? Les voy a hablar como hijo y les quiero contar que de niño, de adolescente y de joven, no tuve al mejor papá, ni cariñoso, ni amoroso, ni cuidador, ni coach, ni nada por el estilo. No lo tuve. Lo quise tener, pero no lo tuve. Mucho menos temeroso de Dios. No lo tuve. Eso sí, un gran hombre trabajador. Trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y por estar trabajando y trabajando, el tiempo de calidad hacia nosotros era demasiado poco. Teníamos muchas ilusiones de celebrar Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, las cosas donde las familias se reúnen, y en esas eran las épocas donde mi papá más trabajaba y trabajaba. Crecí de niño, de adolescente y de joven con una frustración de no poder celebrar con mis amigos y mi familia lo que todo el mundo hacía, porque nosotros era trabajo. Sumado al maltrato que él me daba y a una corrección muy dura. Mi padre a mí me corrigió a golpes, aún para hacer deporte. Me trataba de sacar el jugo, como comúnmente se dice, pero a golpes. Vos sos machito y te tenés que formar como machito, como hombre. Ese era el papá que yo tuve. El escenario, pues no fue un buen escenario. A pesar de que estaba papá, mamá, mis 4 hermanos, el escenario no era agradable. Tuve que estar al lado de mi madre en el proceso de que ella estaba muy dolida porque mi papá continuamente la estaba engañando. Lo que en buen chapín es quemándole el rancho. Entonces, pasar esa situación de niño, de adolescente y de joven, estar en ese entorno, ver a tu papá con esas cualidades negativas, no cualidades, que no tenía estas cualidades de un buen papá, y sumado a eso su vicio del alcohol, el entorno de ver a mi mamá sufriendo violencia, no exagerada, pero sí violencia. Eso obviamente no nos estaba formando a mí ni a mis hermanos en un buen escenario. Y el entorno era fatal. Ya un día, cuando ya tenía 12, 13 años, que ya me creía así un poquito ya machito, como él decía, ¿verdad? Estuvimos escuchando una conversación bien alzada de tono. Estaban, como comúnmente nosotros decimos, estaban alegando, estaban discutiendo. Entonces agarré a mi hermana y me fui y abrimos la puerta y le dije, bueno papi, hasta aquí llegó el maltrato a mi mamá. Te las vas a ver conmigo. Ya vas a dejar de hacer esto con mi mamá porque mira, sos un viejo. Y mi mamá, hey, momento, tranquilo mijo. Él es tu papá y no lo podés tratar así. Yo como esposa, pues no es que tenga el derecho, pues lo puedo tratar como yo quiera, pero tú no. Así es que vuélvete a tu cuarto con tu hermana y van a dormirse. Wow. Yo dije, o mi mamá nada quiere, ¿va? O sea, que yo queriendo defenderla, no entendía. Pero cuando fueron pasando cuando fue pasando el tiempo, ya entendí ciertas cosas. Pasados ciertos años, mi papá recapacitó, Jesús entró a su corazón. Y después de un buen tiempo, él estuvo sirviéndole 25 años al Señor. Y ahorita él está en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Falleció después de 25 años de servicio a Dios.
Muy bien. Cuando yo vine al Señor, a mí me costaba enormemente, me costaba, como no tienen una idea, acercarme a Dios. Porque la figura que yo tenía era la figura del papá enojado, bravo y abusivo. Y entonces cuando yo fallaba a Dios, yo creía que Dios era como mi papá, que estaba listo ahí con aquel rayito para fulminarme. O sea, eso era mi concepto de Dios. O sea, mi concepto de Dios no fue acercarme a Él, a pedirle ayuda, sino que fallaba y cada vez me alejaba y cada vez era la frustración de acercarme a Dios por la condenación. Y la condenación gobernó mi vida mucho tiempo, aún siendo cristiano, yendo a la iglesia, pero no entendía yo. Hasta que por la misericordia de Dios empecé a ir a grupos, empecé a acercarme a Dios y Dios empezó a utilizar personas como mis líderes. Y en ese entonces Noemí era mi novia y me recuerdo que me regaló una tarjetita donde venía el Salmo 139 del 13 al 16 y ella me decía: mira, sos el bebé de Dios. Yo le decía: ¿cómo así? Sos el bebé de Dios. Y me dio una tarjetita. Yo quería que le dijeran, yo hubiera querido: mira, sos mi bebé, ¿va? Chuchón. Pero no, ella me decía: mira, sos el bebé de Dios. Yo no entendía. Mi concepto de papá estaba muy linkeado, muy relacionado con mi papá terrenal. Entonces yo me costaba enormemente pensar que mi papá era Dios. Pero cuando leí y fui leyendo el Salmo 39, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 139, 13, 16, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entrejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacer tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Versículo 15: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! No crean que esto fue inmediato. ¡Ay, ya soy hijo de Dios! No, fue un proceso. Entonces aquí es donde yo vengo y remarco lo que les digo: la evolución de la respuesta y mi papá. Cuando esta palabra entró a mi vida, cuando Dios se me empieza a revelar, escuchen esto, a través de su palabra, y me muestra que Él fue el que me hizo en el vientre de mi mamá, entonces el concepto que yo tenía de mi papá fue disminuyendo poco a poco. Sin embargo, la condenación de acercarme a Dios como mi papá no estaba todavía. La brecha era muy alta, muy grande. Entonces, a la luz de la palabra entendí que hay dos formas de correr al madero. O corres al madero de la cruz del Calvario, como lo hizo Pedro después de fallar. Corres a la cruz del madero y le dices: Padre, no hay otro lugar a donde yo pueda correr que la cruz del madero. O corres a otra cruz, o corres a otro madero, como lo hizo Judas por la condenación. Tienes dos opciones, Leonel. O corres al madero correcto y corres a la cruz de Jesús, quien ya pagó por ti, o que tu condenación te gane como Judas y corres y te ahorcas y te matas. ¿A dónde quieres correr? Cuando esa revelación entró a mi vida, entonces empezó a haber una evolución de la respuesta, porque entendí que Dios era mi papá. Y yo quiero que tú leas ese salmo, el Salmo 139, versículo 13, 16, y que ahí en tu sala, en tu comedor, en tu cuarto, donde estés, hoy, a la luz de la palabra, tú veas tu escenario.
¿Cómo es el escenario donde estoy viviendo? ¿Cuál es mi entorno y qué tipo de papá tengo? ¿Será que es un papá ideal o tal vez tiene uno o muchos errores? Pero ¿sabes una cosa? El Salmo 139, 13 al 16 te dice quién fue el que te escogió y el que te hizo en el vientre de tu mamá. Si bien es cierto, Dios usó a una persona, correcto, pero el quien es tu papá por la eternidad se llama Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede evolucionar nuestra respuesta? ¿Cómo puede evolucionar mi respuesta de odio? Leonel, usted porque ya lo superó. Sí, pero me costó años. Entonces, ¿cómo puedo yo evolucionar mi respuesta? ¿Cómo puedo evolucionar mi respuesta de odio, de rencor o con falta de perdón a una respuesta llena de amor? Hay una única solución, hay una única respuesta, hay un único camino. Jesús, el camino, la verdad y la vida, el único. A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes al Salmo 27:10. Dice la palabra en la nueva versión internacional: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Hoy te quiero decir, ahí donde estás, quizá a la par de tu papá, o quizá extrañándolo porque no está, por las razones que ya mencioné anteriormente. Pero te quiero decir que a la luz de la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en tus brazos. Hoy Dios te está extendiendo los brazos y te está diciendo: sos mi hijo. Ya oíste que yo te hice, te formé en el vientre de tu mamá. Yo soy tu padre. Y sabes una cosa, aunque te hayan abandonado, aunque no te hayan dado todo el amor del mundo, aunque no hayan estado en tu proceso de niñez, de adolescencia, de ahora de joven, aún de ya mayor, te abro mis brazos y te digo: ven, porque no te voy a abandonar. Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Nos ha tocado vivir tiempos sumamente difíciles, donde nuestros familiares han partido con el Señor, donde nuestros abuelitos han partido con el Señor, donde nuestros familiares han partido con el Señor, y puede ser tu caso, que tu papá haya partido con el Señor. Hoy te quiero decir lo que dice la palabra. Dice la palabra que es Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios. Al momento que tu papá no esté, Dios toma ese lugar, porque es el Padre de los huérfanos. Es mi papá ahora que ya no tengo a mi papá. Está mi mamá viva, pero no tengo a mi papá. Y debo de entender que a la luz de la palabra tengo un papá, porque soy huérfano, que defiende a mi mamá y es mi papá. Y como mi papá, ¿sabes una cosa? Él sí tiene todos los calificativos de un papá: proveedor, tierno, cariñoso, amoroso, amable. Es el coach de coaches. A través de su Espíritu Santo, Él no te exige hacer más de lo que tú no puedes dar. Es un papá sensacional, es un papá que está contigo en las buenas y en las malas. Es alguien que da un buen consejo a través de su palabra. Es alguien que está contigo 24/7. Si por alguna razón en estos tiempos perdiste a tu papi, déjame decirte que el lugar de tu papá, con todas las cualidades buenas que tenía, o tal vez no, con todos los defectos, ahora tienes un super papá, un papá celestial que tiene un 100, un calificativo de 100 en todo. Salmo 103, versículo 13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con su hijo. Ahora tienes un papá compasivo, porque en un entorno lindo de familia, de papá y mamá, uno
aunque sus hijos fallen, saben que uno es compasivo, les quiere dar paleta, les quiere quitar juguete, les quiere quitar diversión, pero saben que es momentáneo porque uno no es malo con sus hijos. Imagínate, Dios, dice la palabra, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Déjame decirte que ahora tienes un papá compasivo, aún cuando tengas tu papá terrenal vivo. Puede ser que él no sea tan compasivo, pero déjame decirte, Dios en la palabra se muestra como un padre compasivo. Él tiene compasión de ti. Y sabes una cosa, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces te vuelvas a levantar, no importa cuántas veces fracasaste, quizá ya no tienes la aprobación de tu papá terrenal, pero te digo una cosa, Dios es compasivo. ¿Y sabes qué? Una y otra y otra y otra y otra oportunidad, porque tenemos un Dios compasivo. Quiero que por favor busques Isaías 64:8. Es una afirmación de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo Israel y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. ¡Wow! Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Antiguo Testamento, cómo Dios se revelaba como papá a su pueblo. Ahora nosotros, miren, ahora nos toca a nosotros. Jesús que intercede por nosotros, que Jesús ahora en el Nuevo Testamento, miren cómo reafirma Jesús su paternidad a través de una oración lindísima que es el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 6 en la versión internacional dice: escuchen, están los discípulos de Juan y está Jesús y le dicen los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, le dicen. Y ¿saben qué es lo que hace Jesús? Les da la oración del Padre Nuestro, pero yo quiero enfatizar el versículo 6. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. El Antiguo Testamento Dios se le revela a su pueblo como papá, y en el Nuevo Testamento Jesús viene y nos afirma la paternidad de Dios a través de una oración. El problema es cuando nosotros hacemos esa oración religiosamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, como la hemos aprendido. Así, a 100 por hora, Padre nuestro. No es así. Dice la palabra en Mateo 6:6, pero tú, dice Jesús, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así recalca nuevamente Jesús: tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Wow. Si tienes alguna duda de que Dios sea tu papá, ve a Mateo capítulo 6, versículo 6. El mismo Jesús nos está diciendo: ora a tu papá, Padre nuestro. Entonces, cuando nosotros entendemos y hacemos la oración ya con revelación y le decimos Padre nuestro, estamos entendiendo que Dios ocupa el lugar de papá, aún cuando tengamos a nuestro papá, con todas las cualidades de un buen papá, y que nuestro entorno sea bueno, pero Jesús nos enseña que tenemos otro papá, un papá celestial. Y cuando tu escenario no es tan bueno y tu papá no pueda tener esas cualidades y aún cualquier clase de vicio,
Jesús te invita a que entres a tu cuarto, cierres la puerta y le ores a tu papá y le digas: Padre nuestro, papá, papito, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí te va a llegar la revelación de que tienes que perdonar a las personas, y en este caso a tu papá si no tienes un buen papá. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero cuando tú, a la luz de la palabra, ahora entiendes que se lo estás diciendo a tu papá, esa oración se vuelve tan íntima, y entonces ya no lo dices como vanas repeticiones, sino que le vas agregando cosas a tu oración y le vas diciendo: papito, fíjate que hoy me pasó esto, papi. Y empiezas a encontrar el consejero, empiezas a encontrar al Dios de paz, empiezas a encontrar al Todopoderoso aquí en tu puerta cerrada. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18, Nueva Versión Internacional. Les voy a leer un contexto donde el apóstol Pablo le da un consejo al pueblo de Corintios y le dice: apártense del mal. Apártense del mal porque están siguiendo otras cosas que no les convienen. Mejor regresen con su papá. Escuchen esto. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera en la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre creyentes y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuchen esto, verso 17. Por eso también les dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo dice el Señor Dios Todopoderoso: serán mis hijos y mis hijas. No tienen nada que hacer haciendo cosas que no van. Ustedes lo pueden profundizar en su casa. Pero el Dios Todopoderoso le está diciendo: apártense. En mí está todo, en mí tienen todo. Lo dice el Dios Todopoderoso. Quiero concluir con esto. No sé en qué escenario hayas crecido, como hija o como hijo. ¿Cuál es tu escenario como hija o como esposa? No sé qué tipo de papá hayas tenido o tienes. Y no sé si tienes a tu papi o ya no. Lo que yo quiero decirte es lo que dice la palabra acerca del Padre, que en nada se parece a nuestro papá terrenal. Ya viste lo que dice la palabra acerca de tu papá. Ya viste lo que dice la palabra acerca de nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Ese es tu papá. Que si bien es cierto, nos usa a nosotros, pero el Padre, el Dios Todopoderoso, es el creador del cielo y la tierra. Como es un tema para mujeres, quiero terminar con 2 testimonios. Un testimonio que ya tengo, eran derechos reservados, pero hablé con mi amiga y es una pastora que está en Miami, y le digo: mira, fíjate, Claudia, que voy a compartir con las mujeres y yo me recuerdo de tu proceso. Le digo yo: déjame compartirlo. Claro, me dice, bendecí a las mujeres. Resulta que hace 25 años yo tenía una amiga
quedó embarazada, no tuvo un papá, su hija, papá responsable, y las abandonó. Ella tuvo que tomar una decisión de irse de Guatemala y se fue a Miami, se fue a Estados Unidos. Y han pasado 25 años y su hija ya está en la universidad, ya está grande. Y ella, después de un proceso, pero muy duro, hoy puede tener la bendición de estar a cargo de un pastorado. El año pasado fue llamada al ministerio y ahora ella ejerce como una pastora en Orlando, Florida. Ahora yo les digo esto porque el entorno de ella no fue el mejor entorno, ni como hija porque su papá la abandonó a los 5 años o a los 9, ni como esposa porque fue abandonada como esposa y tuvo que criar a su hija sola. Pero quiero que por favor usted vaya a Gálatas capítulo 6 versículo 9 en el lenguaje actual. Quiero que lea esto: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Mi amiga Claudia, después obviamente de malas decisiones, Dios la toma en sus brazos, se va para Miami, se va a Estados Unidos, y en todo el proceso le dice a su hija Danielita: es tu papá, respétalo, honralo, respétalo, honrado. 20 años diciéndole: respétalo, honralo, respétalo, honralo. Después de 20 años, Daniela ya está grande, se va a la universidad, tiene un encuentro con Dios, con Jesús, y regresa con su mamá y le dice: mamá, creo que ya perdoné a mi papá. Él no me debe nada, ni yo le debo nada. Porque sabes una cosa, es demasiado grande la deuda que mi papá tiene conmigo y contigo, que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Pero si hay alguien que lo puede pagar, se llama Jesús. Es muy grande la deuda, es demasiado grande, económica, o sea, es demasiado grande, y en tiempo y en amor es demasiado grande, que mi papá a estas alturas no la puede pagar. Pero sí, Jesús ya la pagó. Después de este proceso viene Claudia y es ordenada como pastora. Y entonces yo le digo: Claudia, wow, ¿cómo hiciste? Fue la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces el padre me decía, termina con Gálatas capítulo 6 versículo 19: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Hay una versión en la Biblia en inglés, y escuchen esto, hay una versión en la Biblia en inglés y dice: no nos desesperemos, no nos desalentemos y no nos cansemos, no desmayemos en actuar noblemente y hacer lo correcto, porque a su debido tiempo y en la temporada señalada cosecharemos, si no aflojamos y nos relajamos nuestro coraje y no desmayamos. En otra versión dice: si no desviamos nuestro corazón. Sin duda alguna, en el proceso de Claudia como hija, como esposa abandonada y con Daniela sin papá, se mantuvo firme esta palabra: no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No nos desalentemos y que no desfallezca nuestro corazón, que nuestro corazón no se desvíe. Entonces, cuando a la luz de la palabra ahora entendemos quién es nuestro papá, la respuesta a la pregunta ¿y mi papá? Ahora va a estar llena de amor, de perdón hacia tu papá.
Bueno, no sé, nos abandonó, pero ¿sabes una cosa? Mi papá es Dios. Ahora mi papá es Dios. Y mi papá, sí, mi papá tal vez tiene un montón de defectos, pero Dios suple toda esa necesidad de amor que tengo porque es mi papá. Entonces la evolución de la respuesta llega a una conclusión, que Dios es tu papá y te escogió desde el vientre de tu madre. Ahora, este es un testimonio de cómo mantenerse en la línea del bien a lo largo del tiempo, 25 años. Pero después de 25 años creo que Dios premió a Claudia en su temor hacia Él, en la corrección de todos sus errores, en ir y educar a Daniela a través de la palabra, y que Danielita ahora 20 y algo de años ya pueda ser libre del odio a su papá, y que Claudia pueda cumplir el propósito eterno en Dios. Hoy Claudia está cumpliendo el propósito eterno en Dios, que es predicar la palabra. Y Danielita es libre, pero fue un proceso de decir, perdón, 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 te perdono, te perdono, te perdono, papá. En mi caso, cuando falleció mi papá, estuve con él un mes antes de que falleciera. Y mi papá se fue sin deberme nada. Y yo me quedé con mi corazón tranquilo, sabiendo que Dios era mi papá y que sigue siendo mi papá. Y más ahora que él falleció, porque dice que es el padre de los huérfanos. Luego, quiero hablarles de qué pasa con el papá que falleció. Qué situación más difícil en estos tiempos. Pero tengo la autorización, el visto bueno de mi suegra de compartirles este testimonio. Soy portavoz de ella. Mi suegro falleció el año pasado de COVID. Entonces, como esposo, yo tenía que estar a la par de Noemí, consolándola porque ella era hija, y tenía que estar a la par de doña Zoilita porque era su esposo. Entonces, en el proceso de Noemí, después de un año, me dice: mira, gordito, entendí que Dios es soberano y que la paz que sobrepasa tu entendimiento es la que me ayuda a estar aquí. No ha sido fácil, pero yo creo que Dios es soberano y que por su voluntad es que vivimos y morimos, y ya la acepté. Y la paz que sobrepasa tu entendimiento hoy es la que me mantiene firme, porque esa paz que sobrepasa tu entendimiento, Jesús la pagó cuando Él murió. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sabía lo que ibas a pasar en estos momentos. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Pero esa paz que necesitas hoy, esa paz que hoy necesitas en tu hogar, Jesús ya la pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. La semana pasada estaba desayunando con mi suegra, doña Zoilita, recordando a Chito, como ella le dice. Y me dice: cuando mis hijos vinieron a decirme: mamá, mi papá falleció, no aguantó. Me dice: en ese momento, Leonel, yo me determiné, se hincaron, oraron, y ella les dijo a sus hijos: bueno, aquí no va a haber tristeza, no porque no la sienta. Aquí no va a haber tristeza, porque sabemos a dónde se fue su papá. Sabemos que su papá partió con el Señor. Y saben una cosa: de ahora en adelante que Chito ya no está, su papá va a ser Dios. Y Dios va a ser mi esposo. Y va a ser mi proveedor, y va a ser mi protector, y en Él va a estar todo mi refugio. Y no le vamos a dar cabida a la tristeza. ¡Wow! Eso es tener plena convicción de quién es Dios en nuestra vida. El lugar que ocupa Dios en nuestra vida de acuerdo a su palabra.
Dice la palabra que es el padre de los huérfanos y dice que es la ayuda de las viudas, se convierte en el esposo de la viuda. Y doña Solita lo tiene claro porque le fue revelado de acuerdo a la palabra. Si Chito ya no está, su papá ahora es Dios y es mi esposo y es mi proveedor y es mi cuidador. ¡Wow! La plena confianza de quién es Dios en nuestra vida. Quiero que tomes un momento ahí donde estás. Y el proceso de la evolución de la respuesta tiene que ver con 3 cosas: perdonar, acercarse al trono de la gracia para el oportuno socorro y pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Yo no sé cuál sea tu entorno, ni qué tipo de papá hayas tenido. No sé qué tipo de papá hayas tenido, ni qué tipo de esposo hayas tenido, ni qué tipo de hijo hayas tenido, o qué patrones de conducta tú hayas adquirido por tu niñez que fue marcada por un mal papá. Aun cuando hayas tenido un buen papá, pero te desviaste, hoy te quiero decir que Dios ocupa un lugar especial en tu matrimonio, en tu hogar, ahí donde está. Él es el papá de la casa. Él es tu refugio, Él es tu esposo ahora, Él es tu papá si tu papá falleció. Y papá, ahora la respuesta tú la tienes. Y papá, mi papá es Dios. Y que mandó a su Espíritu Santo para que esté conmigo todos los días hasta el fin. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hoy en el nombre de Jesús te quiero decir, mujer de Dios, princesa de Dios, hija de Dios, que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal, para darte una esperanza. Y no importa lo que hayas pasado con tu papá terrenal o el esposo que tengas, Dios tiene planes para ti de bien y no de mal. Que hemos cometido errores, sí, un montón, pero los planes de Dios son buenos planes, son planes de bien. Y sabes una cosa, Claudita hubiera podido echar a perder lo que Dios tenía preparado para el 2020. Dios en el 2020 ya había puesto en el plan: vas a ser pastora. Pero en este proceso de 20 años, Claudia tuvo la oportunidad de forjar a su hija y de ella andar en perdón. ¿Sabes por qué? Porque había un plan. El plan, el de 2020, era que Claudia fuera una pastora. Eso estaba escrito en el plan desde antes. En su proceso, ella pudo haber echado a perder el plan. Yo te voy a decir algo: Dios tiene planes para ti, hija. Dios tiene planes para ti, esposa. Dios tiene planes para ti, mamá. Dios tiene planes para ti también, papá o hermano, quien sea. Dios tiene planes específicos para nosotros. Planes de bien y no de mal. Dice la palabra, para darnos un futuro y una esperanza. No dejes que lo que haya hecho tu papá terrenal malo te afecte para un plan bueno que tiene Dios para el futuro. No dejes, porque tienes un papá celestial. Y en el plan de tu papá, está escrito todo lo que tú vas a lograr. Porque el plan de tu papá es bueno para darte una esperanza. Así es que en el nombre de Jesús quiero que hoy medites ahí, inclines tu rostro y le digas: papito, ayúdame a perdonar a mi papá. Ayúdame a superar mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Ayúdame a no repetir los patrones de conducta que adquirí. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. No quiero estropear las cosas.
Mamá que estás ahí, dile: Padre, ayúdame a no influenciar mal a mis hijos por el abandono de un papá irresponsable. Ayúdame, Padre, a seguir formando en la palabra a mis hijos, Padre, porque yo sé que tienes buenos planes para nosotros, Padre, de bien y no de mal, y que nos vas a dar una esperanza. Habla con el Padre, cierra la puerta y ve con tu papá y dile: Padre, aquí estoy. Ahora ya sabes que tienes un papá. Ve y dile: papito lindo, quiero esto, necesito esto y necesito esto. Y para algunos hombres que hoy me están viendo, es el tiempo de recapacitar y decir: no he hecho las cosas bien. Yo me califico todos los días, digo: no estoy haciendo las cosas bien, con Alejandro, con Abby, con mi esposa. Todos los días es un continuo de regresar a la cruz, de decir: Padre, te necesito, porque tengo una figura del Padre, y cuando yo me pongo ahí, a la par veo que hay muchas cosas que aún no hago, y que mi reto es hacerla día a día a día. Mujer que perdiste un papá o que perdiste un esposo, la Biblia dice que es el padre de los huérfanos. Dice que es el esposo de las viudas, la ayuda de las viudas. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida y declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está en tu casa. Que esa paz que fue pagada con sangre por la muerte de Jesús, hoy reina en tu casa. Y que Jehová Shalom, el Dios de paz, que fue manifestado a su pueblo de Israel, hoy en el nombre de Jesús es el Dios de tu casa, el Dios de paz. Que tu comedor se vuelva un lugar de paz, que tu casa se vuelva una casa de paz, porque ahí reina tu papá, el papá amoroso, piadoso, misericordioso, dispuesto a darnos una y otra oportunidad.